El balance es muy positivo. Tuvimos una reunión de trabajo extensa y sobre todo muy productiva, porque logramos establecer con la Procuraduría General del Brasil, de la República Federativa del Brasil y la Fiscalía General del Estado de Ecuador, pudimos establecer mecanismos expeditos y ágiles para la cooperación que requerimos como Fiscalía de Ecuador de la Procuraduría de Brasil en la entrega de la información que nos va a permitir llevar a juicio y procesar los actos de corrupción que se cometieron por parte de ejecutivos de la empresa Odebrecht y de algunas personas privadas y públicas. ¿Puede darnos algunos detalles de los términos de la conversación? ¿Con quién se reunió? ¿Cuáles fueron los próximos pasos? Bueno, en virtud de una gentil nota que recibimos del fiscal Rodrigo Janot, del procurador general Rodrigo Janot, tuvimos una reunión con el doctor José Bonifacio, que es el subprocurador general de la Procuraduría de Brasil, con algunos otros fiscales, algunos otros funcionarios de la Procuraduría y también con personal y funcionarios de la Fiscalía de Ecuador. Entre los compromisos principales, el más importante compromiso es precisamente el haber establecido ya de una manera clara un mecanismo de cooperación expedito, rápido, que nos permita el traslado de la información. Además, también acordamos con la Procuraduría de Brasil la presencia de un equipo de fiscales de Ecuador para que puedan recibir declaraciones y puedan realizar las primeras verificaciones de la información que vayamos a recibir. Esto se realizará aquí en el Brasil a través de una fuerza de tarea que ha establecido la Fiscalía de Ecuador, que se trasladará al Brasil la próxima semana. Y también hemos acordado poner en plena vigencia y en plena operatividad un memorándum de entendimiento que suscribió la Fiscalía General de Ecuador con la Procuraduría de Brasil en el año 2015, para que a través de este mecanismo, de este memorándum de entendimiento, el flujo de la información, la manera en la que la información va a llegar y va a venir de Brasil a Ecuador y de Ecuador a Brasil, sea un flujo de información con todas las formalidades que se requieren para respetar el debido proceso en las investigaciones en Ecuador. Y en su condición de fiscal del Estado ecuatoriano, luego de la reunión de hoy, y para darle un parecer al público ecuatoriano, ¿cree que los delitos eventuales cometidos por Odebrecht en Ecuador están ahora más cerca que antes de ser esclarecidos? Nuestro compromiso, y creo que eso es también fundamental decirlo, nuestro compromiso como Fiscalía General del Estado, yo como su máxima autoridad, y que es además a través mío y en mi nombre de todos los fiscales que conformamos la Fiscalía General del Estado, nuestro compromiso es combatir estos actos de corrupción y llevar a estas personas que ejecutaron estos actos de corrupción ante la justicia. En ese sentido, el apoyo que hemos acordado con la Procuraduría de Brasil va a ser fundamental para llegar a buen puerto en todas las investigaciones. Nuestra tarea, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico, es una tarea muy delicada, porque es una tarea en la cual nosotros debemos cumplir preceptos, garantías, respetar derechos, pero a su vez también debemos actuar con la total y absoluta firmeza que un caso de la gravedad como la de la trama de corrupción de Odebrecht merece y requiere el país. Entonces yo creo que hoy estamos más cerca, cada vez estamos más cerca. Este mecanismo de cooperación expedito, rápido con el Brasil nos va a permitir recabar prontamente la información y hacer que las personas que hayan cometido estos actos de corrupción sean llevados a la justicia y sean sancionados por los delitos que han cometido. En Brasil, como usted seguramente sabe, ha generado una polémica el hecho de que algunas fuentes, no hay certeza de dónde, liberaron informaciones sobre las delaciones y sobre los pormenores de las actitudes, los comportamientos de los arrepentidos de Odebrecht. ¿Cómo hacer para impedir que esas filtraciones se repitan en el caso ecuatoriano? Bueno, aquí también es necesario hacer una aclaración. La reserva de la información no es una reserva para la Fiscalía ecuatoriana. El mecanismo de coordinación y de cooperación que tenemos con la República Federativa de Brasil nos va a permitir que toda la información que tiene Brasil sobre la trama de corrupción y de crimen organizado de Odebrecht
nos entreguen y sea entregada para la verificación y la corroboración en Ecuador. De manera que es importante tener presente que esta información que se nos entregará en forma íntegra a Ecuador, debe tener un tratamiento que garantice que no se oculte información, que no fuguen potenciales responsables de los hechos criminales, que no se produzca una obstrucción a la investigación, es decir, este sentido de la reserva que ha pedido el fiscal, el Procurador General Janot al Tribunal Supremo Federal de Brasil, y este marco de reserva que también prevé la ley ecuatoriana en la indagación, es lo que garantiza precisamente la efectividad de la acción de la Fiscalía y la efectividad de la investigación para llevarla a los jueces. Porque si llega a extenderse públicamente o se llegan a hacer filtraciones o a generar rumores alrededor de la lista o de la supuesta lista, lo único que va a permitir es que esas personas potencialmente implicadas puedan fugar, puedan ocultar información, puedan organizarse para obstruir la investigación. Entonces es importantísimo tenerlo claro. Por una parte, la investigación y la información que nos va a entregar la Procuraduría es íntegra, que va a solicitar la Fiscalía de Ecuador, es íntegra para los efectos procesales, pero por otra, esta reserva o sigilo tiene una finalidad de justicia, evitar que los corruptos fuguen, evitar que los corruptos obstaculicen la justicia, evitar que los corruptos destruyan u oculten evidencias que son útiles para llevarlas a los jueces. Por tanto, usted está en esta declaración corrigiendo una información publicada aquí en Brasil hace 2 días, según la cual el fiscal Janot había acordado con Odebrecht no autorizar la entrega de informaciones a los países donde también actúa esta empresa. El señor Procurador General, el doctor Rodrigo Janot, nos remitió no solo al fiscal general de Ecuador, sino, entiendo, en un oficio circular a todas las fiscalías de la región que están investigando los casos de Odebrecht, un comunicado con fecha 26 de mayo, en el que nos comunica, nos informa que para garantizar la eficacia de la investigación y para garantizar que no haya estos obstáculos o estas obstrucciones a la justicia, él ha solicitado que la información que tiene que ver con los actos de corrupción cometidos fuera del Brasil sigan manteniendo el estado de sigilo o de reserva, para que las fiscalías de los países que estamos investigando estos actos de corrupción tengamos las herramientas y los elementos suficientes para actuar con efectividad, con transparencia, con eficacia en la persecución de estos hechos. De modo que la nota de prensa que usted me refiere es una nota de prensa que no se sustenta en el texto íntegro de la carta que recibimos del señor Procurador General de la República de Brasil. Y usted ha estado desde la mañana de hoy directamente en el Teatro de los Hechos, aquí en Brasil, donde la repercusión del caso de Odebrecht, de la causa Lava Jato, ha conmocionado al país, sin decir lo que se sumó a esto, la causa del frigorífico JBS. Y usted sabe muy bien que hay un plazo por el cual la gestión de Janot se expira en septiembre, en los próximos meses, y que, por lo menos a partir de noticias de prensa, no serían pocas las presiones que se ejercen contra el Poder Judicial brasileño y contra esta causa en particular. Esas presiones que existirían, no podemos afirmarlo, en Brasil contra los investigadores, ¿pudieran afectar o tener su repercusión en la investigación en Ecuador? Lo primero es agradecer al doctor Janot, al doctor Bonifacio, a la Procuraduría de Brasil, por la apertura, por la cooperación que nos van a brindar. Esta cooperación se va a hacer de manera inmediata. Partimos del criterio, además, de que el trabajo que ha hecho el doctor Janot al frente de la Procuraduría nos va a permitir, incluso antes de la conclusión de su periodo legal, el tener ya los insumos necesarios como para que Ecuador pueda llevar adelante su investigación de una manera independiente y autónoma como corresponde. Pero además también señalar que entre la Procuraduría General del Brasil y la Fiscalía General del Estado de Ecuador se firmó un convenio, un memorándum de entendimiento y de cooperación penal en julio del año 2015,
que es otro de los objetivos cumplidos en esta reunión, hacer operativo este memorándum para que toda la información pueda fluir lo más pronto posible. De manera que, en mi criterio, la proximidad de la conclusión del periodo del señor Procurador General de Brasil no va a obstaculizar el flujo de la información, no va a afectar el flujo de información, y además también nosotros tenemos la plena certeza de que mucho antes de la conclusión de su mandato habremos ya recibido la más grande, el más grande volumen de la información que requerimos para nuestras propias investigaciones. Días atrás, algunos de los implicados en la causa Lavallato, por ejemplo, los responsables de la transferencia de dinero ilegal al exterior, se prestaron a la indagación vía teleconferencia de otros países. Esa hipótesis de que la Fiscalía ecuatoriana o algún juez ecuatoriano indague vía teleconferencia al propio Marcelo Odebrecht o a las máximas autoridades de la empresa o a cualquiera de esa organización ilícita, ¿está en pie? En el caso de la legislación ecuatoriana se prevé la posibilidad de recibir bajo ciertas condiciones y bajo ciertos parámetros la información de una manera telemática. Nosotros en particular quisiéramos ratificar el hecho de que la Fiscalía de Ecuador, una fuerza de tarea de la Fiscalía de Ecuador, de la Unidad por la Transparencia, la Unidad Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción que hemos creado nosotros, esta fuerza de tarea se traslade directamente al Brasil y recabe la información directamente en el Brasil. Pero si en un momento determinado, ya en el proceso y dentro de los ámbitos de la investigación procesal, es necesario recurrir a otros mecanismos alternativos para recaudar la información, como por ejemplo las asistencias penales internacionales, la recepción de declaraciones por vías telemáticas, nosotros haremos uso de la legislación ecuatoriana para que eso pueda efectivamente ocurrir. ¿Y consideran que de parte del Estado brasileño hay una apertura, una sensibilidad de esa demanda? De parte de la Procuraduría General de la República Federativa del Brasil, la más absoluta apertura, la más absoluta voluntad de cooperación, lo cual obviamente como país, como Ecuador, nosotros agradecemos. Fiscal, usted está en Brasilia y más allá del episodio técnico jurídico, esto encarna, traduce un episodio de dimensiones internacionales. El hecho de que haya repercutido el caso Odebrecht en 12 o 14 países da una proporción de eso. ¿En qué momento estamos de la lucha contra el crimen organizado a nivel internacional y cuánto se ha avanzado en la coordinación de los estados en ese combate? Yo creo que se ha avanzado, no podemos decir que no se ha avanzado, pero creo que además es importante que entendamos, por ejemplo, este caso de Odebrecht como lo que es un crimen transnacional, es un crimen organizado transnacional. Y al ser un crimen organizado transnacional, lo primero que debe ocurrir para que no vuelvan a suceder hechos como estos, es el compromiso de todos los países, primero de cooperar y segundo de entender esta problemática para mejorar sus propias legislaciones e incluso para poner en vigencia nuevas legislaciones que nos permitan a todos hacer una lucha coordinada en contra de la corrupción. Creo que hay una voluntad política de todos los países, al menos de la voluntad. Le hablo de nuestro país, de Ecuador, hay una voluntad, tanto de la Fiscalía como de todas las funciones del Estado, de hacer un combate y una lucha frontal a la corrupción. Y creo, no me equivoco en pensar que también ese es el sentimiento y esa es la voluntad de muchos de los países, por no decir de la totalidad de los países involucrados en esta trama. Pero no vamos nosotros a vencer un acto de corrupción como el caso de Odebrecht con un esfuerzo aislado. Cada uno tiene que hacer su propia tarea, cada uno tiene que hacer casa adentro lo que le corresponde hacer. Pero esta es una tarea continental, es una tarea regional, es una tarea que debe involucrar a todos y a todas las naciones que están o que pueden potencialmente ser víctimas de actos de corrupción. Entonces ahí hay un trabajo que va mucho más allá de nuestras propias fronteras. Y por eso era fundamental además venir acá a Brasil y hablar directamente con la Procuraduría, como lo haremos en los próximos días y semanas con otras procuradurías de otros países de la región que también van a ser fundamentales como cooperadores en la investigación de estos hechos. De manera que la Fiscalía de Ecuador no solamente va a estar en contacto con la brasileña, sino por ejemplo con la boliviana. Vamos a estar en contacto con algunas procuradurías. Yo he estado permanentemente en contacto no personal
sí a través de llamadas y de mensajes con la Procuradora General de Panamá, porque hay que entender que en esta trama Panamá jugó un papel también fundamental. En los próximos días tendremos ya una aproximación para tener las reuniones que corresponden con el sistema de justicia en España, que también es otro punto importante de las investigaciones, con México. Así que estamos en el camino precisamente de que todas estas actividades que estamos realizando fuera de nuestras fronteras garanticen que dentro de nuestras fronteras todos estos actos de corrupción y todos los corruptos que intervinieron en estos actos de corrupción sean llevados a la justicia. Y le hago una pregunta de la cual no le pido una respuesta objetiva o técnica, sino su interpretación como un jurista con sensibilidad para este tipo de asuntos. ¿Es lógico pensar que solo Odebrecht como empresa multinacional cometió este tipo de actos de corrupción? ¿No se pudiera sospechar de otras empresas multinacionales, no solamente brasileñas? Ahí hablo como ciudadano. Ya no hablo como fiscal general. Yo creo que lo más importante en la lucha contra el crimen organizado, más allá del actor criminal, es el mecanismo de la acción criminal. Porque el mecanismo de la acción criminal es un mecanismo en el que, como la práctica buena se contagia, la práctica mala también se contagia. Entonces, hagan abstracción del caso de Odebrecht. Olvídense por un minuto de la empresa llamada Odebrecht y pensemos no en el actor, pensemos en el mecanismo, pensemos en el modo de operación, pensemos en la forma en la que se ocultaba, en el portal de legalidad que utilizaba para realizar sus actos, en la manera que las estructuras públicas en esa contaminación se convertían en sujetos activos del lucro patrimonial de la empresa. Es decir, pensemos en la integralidad del tema y hagamos una abstracción de la empresa. Y lo más importante frente al crimen organizado, más que el actor del crimen organizado, es el mecanismo utilizado para que ese mecanismo pueda ser neutralizado adecuadamente en un Estado de Derecho. A ver si entendí bien. Quiere decir que de toda esta experiencia, inclusive de la coordinación entre las procuradurías o fiscalías de varios países, se pudiera contar con un insumo para eventuales futuros procesos. Así es. Para eventuales multinacionales. Así es, así es. Yo creo que la gran lección que nos va a dejar todo este duro momento que ha vivido la región, que han vivido nuestros países por estos actos de corrupción, la lección es aprender, mejorar, establecer mejores mecanismos de control, evitar que estos mecanismos vuelvan a ocurrir. Yo creo que en ese sentido el combate a la corrupción tiene su lado más claro, que es la lucha por la transparencia. Es decir, en la que los estados se comprometen no solamente en castigar al delincuente, al corrupto, sino en cómo hacer que esta búsqueda de transparencia sea una búsqueda global para que estos hechos, Odebrecht o cualquier otra empresa multinacional, nacional, empresarios privados, no vuelva a repetirse. Esa es la gran lección que nos va a dejar la historia después de todos estos momentos tan difíciles que ha tenido que pasar la región.